Gracias por acompañarnos nuevamente en el servicio dominical de Verbo Zona 16. Mi nombre es Pablo Marroquín y esta mañana seré su anfitrión. Hoy estaremos tratando un tema que es de mucha actualidad, el mover de Dios en tiempos de dificultad. Y es que actualmente podemos escuchar muchas noticias. Muchas noticias que pueden no ser buenas, al parecer. Muchas noticias que pueden darnos temor. Muchas noticias que pueden hacernos pensar que el futuro es malo, que las circunstancias son malas. Pero en medio de ello, siempre hay un mover de Dios. Siempre hay un poder especial de Dios actuando detrás de todo ello con un propósito. Y por eso, hoy tenemos como invitados a tres personas de esta iglesia, tres amigos de nosotros, a los cuales quiero presentar: a Edgar Yumán, Anthony Rivas y José Antonio Sánchez. Ellos estarán compartiendo hoy con nosotros puntos muy importantes acerca del mover de Dios en tiempos de dificultad. Y para comenzar, quiero preguntarle a Tony. Tony, ¿qué es lo primero que hace Dios en la dificultad? Ok, gracias Pablo. Saludos a los que nos están viendo en esta ocasión. Con respecto a la pregunta que me hace Pablo, primero hay que entender desde dónde empieza el papel de Dios. Y es que a veces pensamos que Dios actúa ya cuando estamos inmersos en las dificultades o cuando ya sentimos que no damos. Pero realmente Dios empieza a trabajar desde antes, con una acción planificada para nuestras vidas. Y es así como de esa forma Él ha permitido que muchas personas que antes no le conocían pudieran conocerle. Y para su pueblo es la oportunidad para volver a Él y volver a enfocarse en Él. Y quiero parafrasearles una cita en el libro de Amós, capítulo 4. En esta escritura el Señor empieza a hablar a su pueblo a través del profeta. Y hay dos características en cada una de las frases que se van leyendo a través de los pasajes. Y es que primero Él dice: yo hice tal cosa. Por ejemplo, yo hice que hubiera escasez en la tierra, yo hice que la lluvia cesara, yo hice que hubiera hambre en el pueblo. Pero terminaba diciendo: y aún así ustedes no se volvieron a mí, dando así a entender que Él permitía las dificultades y muchas veces Él las provocaba, pero no con un fin de destruir a su pueblo, porque a veces nos quedamos con la imagen de que Dios es malo o es cruel, pero realmente Él lo está haciendo con un propósito bueno para nosotros, porque Él nos ama tanto que Él quiere atraernos de vuelta a Él. También es natural del ser humano sentir miedo, y esto le ocurre a cualquier persona de cualquier religión, cualquier raza, de cualquier parte del mundo. El miedo se apodera en nuestros corazones naturalmente y rápidamente. Pero entender que Dios está en control de las situaciones nos permiten manejar este miedo. Hay una historia en el libro de Crónicas, capítulo 20 en adelante. En este pasaje el pueblo de Judá tenía como rey a Josafat. Y en una ocasión recibió noticias de que los pueblos de alrededor se habían unido en contra de este reino. Naturalmente, como les explicaba, Josafat tuvo miedo. Pero noten lo que hizo Josafat. Cuando vamos leyendo los pasajes, Josafat buscó el rostro del Señor. O sea, tuvo miedo porque es natural, pero buscó el rostro del Señor e incluso convocó al pueblo de Judá para que todos se reunieran como uno solo a buscar el nombre del Señor, y oraron y clamaron y se humillaron delante de Él. Y también empezaron a reconocer lo que Él había hecho y recordando las proezas que había hecho con su pueblo, que los había traído de la tierra de Egipto y los llevó nuevamente a la tierra que les había prometido. E incluso recordaron también cómo es que Dios puede hacer grandes cosas con su poder. Simplemente le dijeron: tú eres quien gobierna sobre los pueblos de esta tierra. Y en el versículo 12 me llama la atención lo que ellos declararon. Dijeron así: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Y oigan lo que declara al final: hoy volvemos nuestros ojos hacia ti. A diferencia del pueblo que narraba Amós, el pueblo de Judá sí volteó a ver a Dios en tiempos de dificultad, cuando el pueblo que narraban en Amós, aún con las dificultades, aún con las pruebas en sus vidas, no voltearon a ver al Señor, pero en esta ocasión sí lo hicieron.
Gracias, Tony. Y fíjate que lo que dices para ti y pues amigos que nos ven en casa, tiene mucho que ver con la perspectiva con la que el rey Josafat pues vio las dificultades. Y hablando siempre de perspectiva, quiero darle la palabra a Edgar y que Edgar nos puedas decir cuál es la perspectiva de Dios en la Biblia respecto a estas situaciones. Muy bien, tratando de unir esta parte de cómo es que la palabra de Dios va a fundamentar o va a respaldar lo que estamos hablando en este momento de el tema del mover de Dios en medio de la dificultad o en tiempo de dificultad. Van a haber tres elementos que yo pude encontrar en cuanto a que la palabra de Dios dice cuando es de volverse a Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar esos tres elementos que son: el primero es el cuidado de Dios; el segundo, la gracia, el favor de Dios; y el tercero, el amor y la misericordia. Esto es importante porque muchas veces cuando estamos en una situación como la que estamos viviendo, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, pues los pensamientos, las emociones, los sentimientos empiezan a revolucionarse dentro de nuestro ser. Y eso es lo que a veces no nos hace ni siquiera poder comprender o entender cómo asimilar lo que está sucediendo. Pero la palabra de Dios aquí nos va a ayudar, nos va a respaldar a que nosotros podamos ver con mayor claridad todas estas situaciones y entonces nos sintamos no tan afectados como podamos estar en este momento, sino que ver cómo Dios nos va a ayudar, Dios nos va a conducir por un camino que tiene mejores perspectivas. Porque en la misma palabra vamos a encontrar algo que sí nos puede provocar un problema, no solo a mi persona, sino también a mi familia. Y quiero citar aquí una escritura que está en Jeremías 29, 11 al 13, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Qué interesante poder extraer ese respaldo que Dios le da a nuestra vida cuando ese cuidado de Dios en medio de estas circunstancias, como es que el mover de Dios, su palabra nos da el respaldo de que yo tengo que tener seguridad cuando leo esta escritura y dice, porque yo sé. Si el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, es porque Él comprende, entiende qué situación tan difícil estamos pasando. Pero dice que esto va a ser con un beneficio, con un fin de que nos volvamos a Él. ¿De qué manera? Nos volvamos a Él recordándonos de que hay principios, que hay mandamientos, que hay cosas de Dios que son santas, que Dios quiere que nosotros tratemos de que permanezcan en nosotros. Y Dios quiere que regresemos a ello. No le podemos preguntar a Dios, pero ¿por qué, si quieres eso, por qué estás haciendo que nos volvamos a ti de esa forma, cuando lo puedes hacer de otra manera? No podemos cuestionar a Dios en cuanto a eso. Él quiere que a través de esa situación, de esa pandemia, que a través de eso lo tengamos que hacer. Bueno, punto, ahí está. Yo solo tengo que atender lo que Dios dice, que me humille
ante Él, que me humille, y entonces el Señor va a traer paz a mi ser, a mi corazón, va a traer paz para que yo pueda asimilar las cosas que están pasando y sobre todo que las pueda entender y comprender. La otra cosa, siguiente elemento, que es el de la gracia de Dios, ¿cómo la puedo encontrar? Viendo o buscando en la Escritura. Tengo otra cita bíblica que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 a 10. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estamos viendo claramente que esta escritura nos dice cuál es el propósito de Dios a través de este mover de Él a través de las dificultades. Y yo tengo que sentir tranquilidad, paz en mi corazón, de que el fin de Dios se va a llevar a cabo, se va a cumplir en mi vida, si yo estoy tranquilo creyendo en su palabra. Si Él dice, volveos a mí a través de cumplir y obedecer mi palabra, entonces yo lo debo de obedecer, debo de hacerlo, tranquilo, en paz, y eso me va a satisfacer, me va a dar un gran alivio, porque voy a ver entonces que su gracia, su favor están conmigo, están con mi familia. No voy a carecer de ningún bien, voy a tener tranquilidad, y esa tranquilidad se la voy a poder transmitir a mi familia. Y por otro lado, el amor y la misericordia de Dios está inmersa ahí en su palabra, porque nos está diciendo que vamos a obtener al final una exaltación, va a haber algo que el Señor va a sacar de adentro de nuestro ser para glorificarlo a Él, para establecer su reino. Eso es bien importante, y por esa razón es que esa escritura tiene un énfasis muy, pero muy importante para todos y cada uno de nosotros. Así es que con esas tres escrituras, esos tres elementos, que es el cuidado, la gracia y el favor de Dios, y el amor y la misericordia, nos ayudan a poder entender por qué la palabra de Dios tiene la respuesta a esta situación. Gracias, amén, Edgar, por lo que hoy nos mencionas. Y ahora todo esto me lleva a una pregunta que sé que, así como ustedes en casa, yo también muchas veces he tenido, y es: ¿cómo puedo estar seguro que esta situación de dificultad al final nos va a llevar a un bien? ¿Cómo puedo saber que me va a llevar a un bien esta situación de dificultad? Y José, quiero pedirte que puedas respondernos eso con la palabra de Dios. Quiero empezar leyendo Santiago 1 del 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago aquí no está diciendo que seamos masoquistas y que tengamos que gozar el dolor. Lo que está diciendo acá es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que hay un proceso que es un proceso divino, un proceso por el cual vamos a pasar por estas pruebas, pero al final tendremos frutos de bendición. Habiendo dicho esto, quiero hablarles un poco de las formas en las cuales las dificultades nos ayudan a crecer en la vida cristiana. Primeramente, desarrollan nuestra fe, y también logran que nosotros nos sea revelado a nosotros la realidad de cómo estamos con nuestra relación con Dios. Es decir, si es una relación superficial
o es una relación profunda. También nos ayuda a entender dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir en nuestra vida cristiana. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Allí es la figura de Israel, es la figura de nosotros pasando a través de una dificultad, de una tribulación, hasta llegar a la tierra prometida. Pero tenemos que enfrentar estas dificultades. Si David no hubiese tenido que derrotar a Goliat, ni siquiera supiésemos quién es David, quién fuera David. Entonces tenemos que enfrentar nosotros y pasar por esas dificultades para que sea desarrollado en nosotros esta fe. Particularmente en mi vida, la mayor dificultad que he tenido empieza cuando tenía más o menos 23 años y un mes de haberme bautizado. Muere mi padre en un accidente automovilístico, mi madre enferma de cáncer y 11 meses después también fallece. Allí tuve que entender, con todo el dolor que tenía, con toda la frustración que tenía, tuve que entender que mi relación con Dios, que mi confianza en Dios no depende de que salgan las cosas como yo quiero, porque yo oré muchas veces por la sanidad de mi madre, mas no sanó, al contrario murió. Entonces aprendí que depender de Dios significa, no importa lo que pase, yo sigo confiando en ti. Algo que me sucedió también dentro de esta dificultad fue que una de las noches en las que oraba, o más bien peleaba con Dios y reclamaba, palpablemente escuché su voz cuando me dio una promesa de fe que me dijo: te voy a dar una nueva familia y te voy a dar hijos. A partir de ahí empieza un proceso de 18 años, que tampoco es que haya sido fácil, no fue fácil. Hubieron múltiples obstáculos, dentro de ellos que recién casados nos dan la noticia de que médicamente no podíamos tener hijos. Luego, gracias a Dios, logramos embarazarnos de María Fernanda y entonces empieza un proceso que casi termina con el aborto de mi hija. 5 meses mi esposa tuvo que estar completamente inmóvil en la cama. Luego pasan 9 años entre María Fernanda y Daniela, en los cuales tampoco podíamos tener hijos y probábamos muchas formas de tenerlos. Y a punto de nacer Daniela, mi esposa tiene un accidente en el cual le chocan 2 vehículos y casi muere mi hija. Nace ella y tiempo después nace nuestro hijo José André. Y ahí, 18 años después, se completa la promesa. Allí se cierra el decir tener hijos, una familia con hijos. El español es así, el castellano es así, y hasta que no viniera el varón, entonces no se decía que era hijo. Esto hizo crecer mucho mi fe, porque tal y como él le había prometido, lo había cumplido. Una segunda manera en la cual las dificultades nos ayudan es a través de conocer más a Dios y sobre todo de valorar las cosas que en realidad son importantes en nuestra vida cristiana. Muchas de las personas en este momento se encuentran en dificultades. Yo conozco a una persona que su vida gira alrededor de hacer viajes, entonces se gana dinero para poder irse de viaje. En este momento es complicada la vida para él porque no podemos ir ni siquiera a Palín. Entonces es complicado. Hay gente que vive, que está ensimismada en los bienes materiales, pero en realidad nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que hay algo más allá, que hay algo no material, que es la intimidad con Dios, que es la relación con nuestros seres queridos. En mi vida lo que ha funcionado es 2 Corintios 12:9, que es mi segundo versículo favorito de la Biblia, que dice: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Acá para mí lo encierra todo. ¿Qué es lo más importante en mi vida? La gracia de Dios. Y cada día tengo que recordarme que lo más importante para mí es la gracia de Dios. Pero también tenemos aquellos pequeños regalos que nos reconfortan, como el ejemplo que nos acaba de dar Vicky en la iglesia en el hogar, que nos comentó que con estas restricciones ella no puede salir. Sin embargo, 2 personas que no están tan cercanas a ella la han llamado y le han dicho que están en la disponibilidad de poder acudir en su ayuda, de poder hacer el súper o lo que sea necesario para que ella pueda tener alimento. Entonces ella nos comentaba que allí sintió el cuidado y el amor de Dios en esos detalles de estas personas que no es que sean sus amigas íntimas. Esas son las cosas que tenemos que aprender a valorar como hijos de Dios. Un tercer punto no menos importante es que en las
dificultades, Dios perfecciona nuestros talentos, Dios ayuda a que surjan esos talentos. Vemos en Mateo 25, del 14 al 28, cómo un señor viene, llama a sus 3 siervos y les dice, te voy a dar 5, el otro 2 y a otro 1 talento. Los mete en una dificultad. ¿Por qué pienso yo que los mete en una dificultad? Porque el tercero dice, tuve miedo, tuve temor, que tú eres una persona muy dura, que cosechas donde no siembras, y entonces enterré el talento. Sin embargo, las otras 2 personas, el que tenía 2 y el que tenía 5, los utilizaron y los multiplicaron. Es eso justamente lo que Dios quiere en nuestra vida. Lo que Dios quiere en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, es que multipliques esos dones, esos talentos, y que los pongas al servicio del prójimo y al servicio de Dios. Pudiésemos hablar de muchas cosas más en las cuales las dificultades nos ayudan a crecer, por ejemplo, nos dan sabiduría. Pero yo diría que estas 3 que acabamos de mencionar son fundamentales en nuestra vida cristiana. Gracias José por esa palabra que hoy nos estás dando. Y yo sé que tanto ustedes en casa como nosotros acá estamos siendo tocados y estamos siendo confrontados por esta palabra. Estamos siendo confrontados por la palabra de Dios y ese mover en medio de la dificultad. Y antes de que terminemos este tema, yo quiero pedirles que puedan darnos un último consejo, la última palabra que el Señor está poniendo en sus corazones para compartir hoy con nuestros amigos que están en casa, comenzando con Tony. Gracias, Pablo. Por ejemplo, siempre estamos a la expectativa de que Dios sobre un milagro, siempre. Y quiero compartirte un testimonio que recibimos hace algunos días. La sobrina de Esdras Ríos, un hermano que amamos mucho en esta congregación, fue diagnosticada con COVID-19. Un día después de que falleciera su abuela de la misma enfermedad. Imagínense este panorama tan difícil. Ella siendo madre de 4 hijos de 33 años, es una muchacha realmente joven, pero estaba en una fase muy crítica. Cuando los médicos chequearon su diagnóstico, la revisaron nuevamente, se encontraron con una sorpresa que ellos no podían entender. Y es que las manchas que habían aparecido en sus pulmones habían desaparecido totalmente. Y los doctores sorprendidos le preguntan qué fue lo que había hecho, qué tomó, porque muchas personas, o bueno, de hecho nadie o casi nadie, se recuperan de esta fase de la enfermedad. Pero ellos sorprendidos le preguntan, ¿qué hicieron? La respuesta de los familiares y de ella fue, nos postramos a orar al Señor y clamamos con fe. Y Él actuó. Y y muchos milagros están respaldados en su palabra. Y te quiero compartir la cita, que está en 2 de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 13. En esta ocasión el Señor se le aparece al rey Salomón en una noche y le dice estas palabras. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, dando a entender que Dios podría haber permitido estas dificultades, así como lo permitió en esta familia. Y sigue diciendo en el 14, y si humilla a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y quién es este pueblo? Somos nosotros, la iglesia, sus hijos. A nosotros nos está hablando el Señor. Y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Vean cómo es el mover sobrenatural de Dios. Es una serie de pasos que debemos de seguir. Primero debemos humillarnos delante de Él, orar con fe como lo hizo esta familia, buscar su rostro, porque Él es el que tiene el control de las situaciones. Y es así como Él va a actuar, va a perdonar nuestros pecados, va a hacernos volver de nuestros malos caminos y va a permitir la sanidad, ya sea en nuestra tierra o en nuestra familia, en nuestra propia vida. Es así como entendemos que Dios se mueve desde antes de la dificultad, permitiendo que llegue a nuestras vidas y se sigue moviendo, haciéndonos volver a Él, y finalmente se mueve en que el milagro ocurre. Y hoy quiero hacerte un llamado a ti que eres hijo de Dios, que eres parte de la iglesia del Señor,
a que hagas una reflexión. Reflexiona en tu interior. Piensa por un momento, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu oración con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Qué tan constantemente buscas su rostro? Fuera de dificultades o aún dentro de las dificultades. Ponte a pensar, y si en alguna de estas áreas consideras que te hace falta, hoy es un buen momento, una gran oportunidad de renovar tus votos con el Señor, pedirle perdón, humillarte delante de Él, poder buscar su rostro en oración con fe, una fe inquebrantable, y verás cómo la mano del Señor se mueve en tu vida, en tu familia, en las diferentes adversidades o dificultades que se te puedan presentar. Y vas a poder confiar y depender de aquel que no solo permite las dificultades, sino que también es aquel que las controla. Cada año mueren 18 millones de personas en el mundo sin haber escuchado de Dios, de Jesús. Y otro tanto de personas que, habiendo escuchado el mensaje de salvación, no le pusieron atención. La verdadera dificultad en este momento, el verdadero peligro de la humanidad, no es un virus microscópico que mata el 3% de las personas que se infectan. La verdadera dificultad, el verdadero peligro de la humanidad en este momento es que muchas personas están muriendo sin haber recibido a Jesucristo en su corazón. Pero eso lo puedes cambiar tú, que nos estás viendo hoy en tu vida. Tú puedes decidir cambiar tu vida. Créeme que es la mejor decisión que se puede tomar. Simplemente tienes que tomar la decisión y acompañarnos en esta oración que nuestro pastor Edgar Yumán va a dar a continuación. Por favor, Edgar. Creo que es una gran oportunidad que Dios está trayendo a tu vida, a tu situación, a tu familia. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 11, que si invocares con tu boca que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y creyeres en tu corazón que Él vino a la tierra a morir por tus pecados, y tú hoy le pides al Señor que entre a tu corazón, el Señor va a hacer ese milagro en ti. Hoy tú vas a recibir a Jesús en tu corazón, le pides perdón al Señor por tus pecados y hoy se realiza el milagro más grande que en tu vida hayas podido experimentar. Yo quiero orar en esa línea, invitarte a que si tú ahí en tu casa estás sintiendo que este mensaje que probablemente tú pensaste que por casualidad lo habías encontrado y lo estás escuchando, pero quiero decirte que no fue casualidad, sino que es el propósito de Dios el que te ha traído hoy a que no solo lo escuches, a que lo recibas y hoy seas una nueva persona. Así es que te invito a que inclines tu cabeza y puedas hacer esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que si yo invocare que Jesús es tu Hijo unigénito y que tú lo enviaste a esta tierra para que muriera por mis pecados y que yo te pida perdón a ti por esos pecados, quiero decirte que me confieso como pecador, necesito tu perdón. Creo firmemente en mi corazón que Jesús es tu Hijo y que tú lo levantaste de entre los muertos y que está sentado a tu diestra. Señor, por favor, hazme una nueva persona a partir de hoy y de esa manera entonces yo pueda establecer tu reino juntamente con muchas personas que ya han hecho esta decisión. Gracias, Señor, gracias te doy por la gran oportunidad que me has dado en este día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo agradezco. Amén. Quiero invitarlos a que ahí abajo de sus pantallas aparece un número telefónico
tenemos servicio de WhatsApp en ese mismo número para que ustedes nos puedan escribir y nos planteen sus necesidades, su deseo de decirnos en qué podemos servirlos, y estamos a sus respetables órdenes. Que Dios los siga bendiciendo. Les pedimos de favor que nos acompañen para una alabanza final que tenemos para cerrar nuestra actividad.